Bien, vamos a hablar sobre el metabolismo del etanol. Empecemos. Primero que nada tienen que saber algunas generalidades. El etanol es un alcohol, es una molécula pequeña que es soluble tanto en agua como en lípidos. Eso lo tienen que tener en cuenta. Un individuo normal puede metabolizar 100 miligramos de etanol por kilogramo de peso corporal por hora y convertirlo en productos inocuos. Es por esto que, digamos, el consumo moderado o la ingesta moderada de 25 gramos de etanol por día, que equivale básicamente a 2 vasos de vino pequeño por día, no produce desequilibrios importantes o alteraciones porque el organismo o un individuo normal tiene la capacidad de metabolizarlo, ¿sí? No es así el caso de consideraciones o de, mejor dicho, de ingestas exageradas en las cuales ya sí van a producir alteraciones que vamos a ver más adelante. Por otro lado, la oxidación completa de etanol en dióxido de carbono y agua produce 7,1 kilocalorías por gramo. Si ustedes recuerdan, los carbohidratos producían alrededor de 4 kilocalorías por gramo, ¿no? Esto quiere decir que la oxidación completa del etanol va a producir más kilocalorías que los carbohidratos. Pero esto no quiere decir que el etanol sea un nutriente esencial, ¿sí? Más allá de que produzca más kilocalorías que los carbohidratos, no quiere decir que este etanol sea un nutriente esencial, porque de hecho no lo es. Bien, ahora bien, la mayor parte del etanol se absorbe en duodeno y yeyuno. Hay una pequeña parte también que se puede absorber en la mucosa gástrica. Y este etanol va a ingresar por difusión pasiva, ¿sí? Esto también lo tienen que tener bien en cuenta. La absorción se va a completar luego de las 2 horas del consumo, de la ingesta. Y si hay presencia de alimentos en el estómago, la velocidad de absorción se va a ver disminuida, ¿sí? Por otro lado, del alcohol que se ingiere, solo el 2 al 10% va a ser eliminado por orina, por aire expirado y el sudor, y todo el restante de etanol que fue ingerido va a ser oxidado. ¿Perfecto? Eso como generalidades. Ahora bien, veamos lo que es el metabolismo. El metabolismo se produce en una primera instancia en el hígado, ¿sí? Este metabolismo que se produce en el hígado se divide en 2 etapas. Una primera etapa en la cual el etanol va a pasar a convertirse en acetalaldehído. El acetalaldehído, que desde ya se los adelanto, es un compuesto tóxico, ¿sí? Esta primera etapa puede llevarse a cabo por 3 diferentes vías. Bien, por una vía del alcohol deshidrogenasa, es una enzima, por el sistema microsomal oxidante y por la catalasa que sucede en los peroxisomas, ¿sí? La catalasa es una enzima que está en los peroxisomas. Ahora bien, la más importante que ustedes tienen que saber y que si les preguntan el metabolismo del etanol es esta de la alcohol deshidrogenasa, porque el 90% del etanol es metabolizado por esta vía de la alcohol deshidrogenasa, ¿sí? Pero también vamos a hablar un poco sobre el sistema microsomal oxidante y la catalasa que está en los peroxisomas, ¿bien? Pero ustedes tienen que saber que esta vía es la más importante en este paso del etanol al acetalaldehído. Una vez que tenemos el acetalaldehído, ya sea por cualquiera de estas 3 vías, este acetalaldehído en una segunda etapa va a pasar a formar acetato, ¿sí? Por una enzima llamada acetalaldehído deshidrogenasa. De esta enzima hay 2 isocimas, una que está en el citosol y otra que está en la mitocondria, pero la que está en la mitocondria es la más activa y la más importante, ¿bien? Ahora bien, veamos todo esto con una sola imagen, así podemos ver las fórmulas y entenderlo todo mucho mejor. Acá tenemos esta imagen que resumen las 3 vías, las 3 diferentes vías que pueden convertir al etanol en acetalaldehído, ¿sí? Y acá tenemos la segunda etapa en la cual el acetalaldehído va a pasar a formar acetato. Ahora bien, como dijimos, la vía más importante es la vía de la alcohol deshidrogenasa, es decir, esta. Bien, acá tenemos al etanol, vemos que es una molécula bastante simple de dibujar en su fórmula. Este etanol, por la enzima alcohol deshidrogenasa, va a formar acetalaldehído, que es un compuesto tóxico, y acá vemos su fórmula. Perfecto.
Esta reacción utiliza NAD oxidado y termina dejando NAD reducido, ¿sí? Esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque en una persona que esté consumiendo exageradamente etanol, va a estar aumentando esta reacción, con lo cual se va a estar aumentando la producción de NAD reducido. Y este aumento de este NAD reducido es el que va a producir las diferentes consecuencias metabólicas del consumo exagerado del etanol. Así que eso ténganlo en cuenta, ¿bien? Perfecto. Ahora bien, como dijimos, el etanol pasó a formar acetalaldehído por esta vía que era la más importante. Pero como dijimos, también tenemos otras dos vías que son la del sistema microsomal oxidante y la de los peroxisomas, en la cual tenemos a la enzima catalasa. Así que pasemos a verlas o le demos un repaso general. Tenemos entonces al etanol, el cual puede ir a los peroxisomas, y en los peroxisomas, en presencia de peróxido de hidrógeno, por la enzima catalasa, libera dos moléculas de agua y forma el acetalaldehído. ¿Sí? Así de simple. Por otro lado, el etanol puede ingresar al sistema microsomal oxidante. El sistema microsomal oxidante es una monooxigenasa u oxidasa de función mixta. Este sistema microsomal oxidante va a tener o va a utilizar NAD-fosfato reducido, oxígeno y al citocromo P450, ¿sí? Que es este que está acá, o que también en este sistema es llamado CYP2E1, ¿bien? O básicamente 2E1. Es este citocromo P450 que es muy importante y que le van a dar más importancia en farmacología. Lo que sucede básicamente es que el etanol, que acá está, sufre por medio de estos compuestos una reacción que lo termina dejando en esta molécula que vemos acá, ¿sí? Acá vemos que el NAD-fosfato reducido y el oxígeno han reaccionado y quedó NAD-fosfato oxidado y una molécula de agua. Esta molécula que está acá sufre un desprendimiento de una molécula de agua y termina dejando finalmente el acetalaldehído. ¿Qué podemos destacar de este sistema microsomal oxidante? Podemos destacar básicamente que es un sistema que va a estar localizado en las membranas del retículo endoplásmico del hepatocito. ¿Sí? Ustedes tengan en cuenta que cuando llevamos a cabo esta reacción que vemos acá, se llevó a cabo en el citosol de los hepatocitos, esta que está acá, ¿no? Nunca se olviden del contexto de dónde suceden las reacciones. Ahora bien, si volvemos al sistema microsomal oxidante, decimos que se encuentra en las membranas del retículo endoplásmico de los hepatocitos y que es un sistema inducible. Y que también es algo que podrían saber o no, es que en personas que consumen etanol en forma crónica, este sistema microsomal oxidante va a estar aumentado de 4 a 10 veces. Bien, es decir, una persona que consume etanol crónicamente, este sistema está aumentado. Ahora bien, en una persona normal, utiliza solamente menos del 10% de este sistema para poder metabolizar el etanol. Pero en una persona o en un alcoholista crónico, este sistema va a dar cuenta del 30% de metabolismo del etanol, ¿sí? Es decir, que en una persona normal solamente va a utilizar menos del 10% de este sistema, pero un alcoholista crónico va a estar utilizando básicamente el 30% de este sistema para metabolizar el etanol. Bien, básicamente porque en el alcoholista crónico está aumentado. Espero que se haya podido entender eso. Ahora bien, estas eran las diferentes tres vías, ¿sí? En la primera etapa, y dijimos que la más importante era esta. Bien, ahora pasemos a la segunda etapa que se lleva a cabo en las mitocondrias. La enzima a destacar en este caso es la acetalaldehído deshidrogenasa. Tenemos al acetalaldehído que se formó de esta reacción, aunque tranquilamente lo podría haber hecho en los microsomas o en los peroxisomas. El acetalaldehído ya formado por la enzima acetalaldehído deshidrogenasa va a formar acetato. Bien,
Lo que ustedes tienen que destacar es que esta reacción, conjuntamente con este enzima, va a utilizar el cofactor NAT oxidado, dejándolo como NAT reducido. Por lo tanto, en un paciente o en una persona que consume exageradamente etanol, esta reacción va a estar aumentada, con lo cual se va a aumentar las concentraciones de NAT reducido. Y este NAT reducido también es el que va a producir la mayor parte de las consecuencias metabólicas del consumo exagerado de etanol. Es decir, que en esta reacción de acá producimos NAT reducido y en esta también. Entonces aumenta este NAT reducido y vamos a ver que el aumento de este NAT reducido produce consecuencias metabólicas. ¿Sí? Ahora, ustedes se preguntarán qué pasa con este acetato. Y bueno, este acetato va a salir hacia la sangre, ¿sí? Y en la sangre va a viajar por sangre y va a ser captado por diferentes tejidos, principalmente el tejido muscular. En el tejido muscular este acetato se va a unir con una coenzima A y va a formar lo que es el acetil coenzima A. Bien, y este acetil coenzima A, como ustedes ya saben, puede seguir diferentes vías metabólicas. Bien, ahora bien, pasemos a ver cuáles son las consecuencias metabólicas del consumo exagerado del etanol. Como ya les dije anteriormente, este aumento de NAT reducido es el que produce la mayor parte de las consecuencias metabólicas del etanol. Entonces, lo que decimos es que el exceso de etanol produce un exceso de NAT reducido. Esto va a desplazar el equilibrio redox y aumenta la relación entonces de NAT reducido y NAT oxidado y lactato piruvato. Es decir, que va a haber mayor concentración de NAT reducido y menor concentración de NAT oxidado. Esto trae como consecuencia un aumento de ácido láctico y de cuerpos cetónicos. ¿Por qué de ácido láctico? Recuerden ustedes la vía de la glucólisis, que acá está, en la etapa en la cual, en condiciones de anaerobiosis, en la etapa en la cual el piruvato por el lactato de deshidrogenasa pasaba a formar lactato, necesitábamos a este cofactor, a este NAT reducido, para que se lleve a cabo la reacción. En un paciente que consume exageradamente etanol, hay altas concentraciones de este NAT reducido, con lo cual esta reacción se lleva a cabo, se empieza a llevar a cabo y se produce lo que es el ácido láctico, ¿no? Este ácido láctico tiende a producir entonces lo que es la acidosis. También se producen lo que es el aumento de cuerpos cetónicos, especialmente lo que es el beta hidroxibutirato, ¿sí? Por otro lado, también tenemos una hiperuricemia. Hiperuricemia significa ácido úrico en sangre. ¿Por qué va a haber hiperuricemia? Va a haber hiperuricemia básicamente porque el ácido láctico que estamos formando por estas altas concentraciones de NAT reducido, este ácido láctico va a competir con el ácido úrico para excretarse en el riñón, con lo cual no se excreta lo que es el ácido úrico. Entonces empieza a aparecer lo que es la hiperuricemia, ¿sí? Es decir, básicamente que el ácido láctico compite con la excreción del ácido úrico en el riñón. Bien, ahora también hay una reducción de la actividad del ciclo del ácido cítrico. ¿Por qué? Porque hay hay menor disponibilidad del NAT oxidado. Si ustedes recuerdan, en las diferentes reacciones que se llevaban a cabo en el ciclo del ácido cítrico o el ciclo de Krebs, necesitábamos NAT oxidado para llevar a cabo diferentes reacciones. Por ejemplo, acá necesitábamos NAT oxidado, acá necesitábamos NAT oxidado y acá necesitábamos NAT oxidado. Como hay menor disponibilidad de este NAT oxidado, entonces se reduce lo que es la actividad del ácido cítrico o del ciclo de Krebs. Por otro lado, también hay acumulación de ácidos grasos. Esto básicamente sucede porque lo que es, digamos, esta sobrecarga de equivalente de reducción, este aumento de NAT reducido, deprime lo que es la oxidación de ácidos grasos en las mitocondrias. Entonces se oxidan los ácidos grasos y se empiezan a acumular, ¿sí? Por otro lado, también tenemos un aumento de la lipogénesis hepática. Esto básicamente sucede porque estos elevados aumentos de NAT reducido
van a favorecer la producción de glicerol 3-fosfato a partir de dihidroxiacetona-fosfato. A ver, veamos la reacción correspondiente, que está acá. ¿Sí? Ustedes no vean esta reacción, no puedo cortar la imagen, así que ustedes tienen que enfocarse en esta reacción. Bien, la vamos a mirar de derecha a izquierda. Como vemos, acá tenemos a la dihidroxiacetona-fosfato y al glicerol 3-fosfato. Esta dihidroxiacetona-fosfato, por la enzima glicerol-fosfato deshidrogenasa, produce glicerol 3-fosfato. ¿Sí? Pero miren que el cofactor que utilizó es el NAD reducido. Bien, entonces en un paciente que consume exageradamente etanol, este NAD reducido está aumentado, con lo cual si está aumentado, está disponible para poder llevar a cabo esta reacción. Con lo cual empezamos a producir glicerol 3-fosfato a partir de dihidroxiacetona-fosfato. Y este glicerol 3-fosfato conjuntamente o uniéndose a ácidos grasos forma triglicéridos. Entonces aumenta lo que es la lipogénesis hepática. ¿Sí? Por otro lado, hay una sobrecarga de los sistemas de lanzadera. Bien, ustedes tienen que recordar cuáles son los sistemas de lanzadera. Esto básicamente sucede porque el exceso de NAD reducido citosólico va a saturar los sistemas de transferencia de hidrógeno a mitocondrias. ¿Sí? Por otro lado, también existe la producción de hígado graso. Esto es importante. Uno podría pensar de esta producción de hígado graso desde qué reacciones van a empezar a producir este hígado graso, ¿no? Como dijimos, teníamos básicamente lo que es la formación de acetil-CoA en diferentes tejidos, porque el acetato pasaba a la sangre y era captado por diferentes tejidos y producía acetil-CoA, ¿no? Este acetil-CoA, por la enzima acetil-CoA carboxilasa, que ustedes tienen que recordar de la biosíntesis de ácidos grasos, empieza a producir malonil-CoA. El malonil-CoA, como sabemos, es un sustrato para la biosíntesis de ácidos grasos, con lo cual en una persona que consume exageradamente etanol hay mayor concentraciones de este acetil-CoA que pasa por la acetil-CoA carboxilasa a formar malonil-CoA, y este malonil-CoA empieza a aumentar la síntesis de ácidos grasos. ¿Sí? Acá tienen que recordar ustedes cómo era la biosíntesis de ácidos grasos. La cuestión es que empieza a aumentar la biosíntesis de ácidos grasos y empieza a aumentar la síntesis de triacilgliceroles, obviamente esto a nivel hepático, y empiezan a aumentar, o estos triacilgliceroles empiezan a acumularse en lo que son las partículas de VLDL, es decir, partículas de muy baja densidad. Bien, y estas terminan acumulándose y produciendo lo que es el hígado graso. Lo que sucede realmente es que en un primer momento, cuando el hígado está funcionante, o cuando no está afectado, esta síntesis de lipoproteína de muy baja densidad está aumentada y todo el excedente de triacilgliceroles es exportado. Pero cuando el hígado o cuando el funcionamiento hepático está, está funcionando mal, las grasas se empiezan a acumular en el hígado y entonces se empieza a producir lo que es el hígado graso. Bien, ustedes van a ver más adelante en patología que también hay consecuencias de producir cirrosis, ¿sí? La cirrosis por el consumo exagerado de etanol, de alcohol. Eso también lo van a ver después en patología, ¿sí? Pero acá estamos viendo la parte de la bioquímica. Ahora bien, ¿cuáles son los efectos sobre la glucemia? Esto tiene dos apartados, ¿sí? En alcoholistas crónicos, ¿sí? Alcoholistas crónicos, lo que se va a poder ver en alcoholistas crónicos es la existencia de hiperglucemia. Bien, hiperglucemia. ¿Por qué? Básicamente, esta disminución en la utilización de glucosa y se debe básicamente a básicamente la hiperglucemia, perdón, se va a deber a lo que es una disminución en la utilización de la glucosa y en lo que es el aumento de la glucogenólisis, que como ustedes saben es estimulada por catecolaminas, como por ejemplo adrenalina y noradrenalina. Perfecto. Entonces, en alcoholistas crónicos se observa una hiperglucemia. Por otro lado, en alcoholistas agudos,
bien, o mejor dicho, en intoxicaciones alcohólicas agudas, lo que se observa es una hipoglucemia, ¿sí? Hipoglucemia. ¿Por qué se observa una hipoglucemia? Básicamente se observa una hipoglucemia porque hay un bloqueo en lo que es la gluconeogénesis, ¿sí? Entonces, alcoholistas crónicos, hiperglucemia y intoxicaciones agudas, hipoglucemia. Perfecto. Y también hay efectos sobre el sistema nervioso central, sobre el sistema nervioso. Bien, como ustedes ya deben saber por conocimiento general, el consumo de etanol produce efectos sobre el sistema nervioso, ¿no? Algunos efectos pueden ver, digamos, directamente sobre lo que es la materia blanca, ¿sí? Acá va a producir lo que es atrofia cerebral, principalmente lo que son los lóbulos frontales, y esto va a traer alteraciones de las funciones cognitivas, ¿bien? También produce lo que es, o mejor dicho, el acetalaldehído que se va produciendo en lo que son las reacciones estas que veíamos acá, ¿sí? Esta producción de acetalaldehído, lo que hace es bloquear neurotransmisores como el glutamato, el delta-aminobutirato, y esto trae consecuencias a nivel del sistema nervioso, a nivel de estos transmisores que ustedes van a estudiar en fisiología, cuál es su importancia. Ahora bien, eso en cuanto a las consecuencias metabólicas del etanol, que son, son importantes, ¿sí? También tenemos otros datos aparte, como por ejemplo la toxicidad del acetalaldehído, como ya habíamos dicho, el acetalaldehído, que era este compuesto que se formaba acá, ahí se los muestro, el compuesto que formábamos acá, bien, compuesto tóxico. Este acetalaldehído debe su toxicidad a diferentes cuestiones, como por ejemplo pueden ser lo que es que tiene este acetalaldehído que tiene la capacidad para formar complejos con proteínas, con lo cual terminen activando enzimas, disminuye la capacidad de recuperación del ADN, favorece la formación de anticuerpos contra las proteínas complejadas, favorece la reducción del glutatión, ustedes saben cuál es la importancia del glutatión, es un antioxidante, puede funcionar como un antioxidante, facilita la acción de la acción de radicales libres y la peroxidación de lípidos. Todo esto, digamos, es lo que le da la toxicidad de lo que es el acetalaldehído. Ustedes también pueden saber que existe un fármaco que se denomina disulfiram. Este disulfiram lo que hace es inhibir competitivamente a la enzima acetalaldehído deshidrogenasa. Bien, a esta enzima. Ahí volvemos para atrás y vemos a cuál enzima es a la que inhibe competitivamente. A esta enzima, ¿sí? A la acetalaldehído deshidrogenasa. Este fármaco disulfiram inhibe a esta enzima, con lo cual no se lleva a cabo esta reacción y se empieza a acumular acetalaldehído, ¿sí? Empieza a aumentar las concentraciones de acetalaldehído. Estas altas concentraciones de acetalaldehído produce todos los efectos desfavorables del consumo de etanol, que son las náuseas, los vómitos, cefaleas, entre otras cosas. Con lo cual, este fármaco disulfiram se utiliza en el tratamiento del alcohol, ¿sí? En el tratamiento de pacientes que son adictos al etanol, ¿no? Básicamente el objetivo es lograr, por medio de este fármaco, de que el paciente, ¿sí? O el sujeto sienta un rechazo por el alcohol al sufrir estas reacciones que son dadas por el acetalaldehído, ¿sí? Entonces, disulfiram inhibe a la enzima acetalaldehído deshidrogenasa y termina produciendo una acumulación de acetalaldehído que produce las consecuencias, digamos, o los efectos tóxicos del acetalaldehído que hacen que el paciente tenga, o el objetivo sería de que el paciente rechace o tenga un rechazo hacia el alcohol, hacia el consumo de alcohol. Ahora bien, también hay otro compuesto que se llama metanol, ustedes lo tienen que conocer. El metanol es otro compuesto que es oxidado en el hígado por la enzima alcohol deshidrogenasa, es decir, básicamente la misma enzima que oxidaba el etanol. Bien, el metanol forma, cuando es catalizado por esta enzima alcohol deshidrogenasa, el metanol, ¿sí? Va a formar formaldehído. El formaldehído
es mucho, pero mucho más tóxico que el acetalaldehído. Entonces, si hay un paciente que está intoxicado con metanol, la primera instancia que se hace es, o que se podría utilizar, es la administración de etanol para tratar la intoxicación con el metanol. ¿Por qué? Porque este etanol que vamos a estar administrando va a competir con el metanol por la alcohol deshidrogenasa. Es decir, va a estar compitiendo, con lo cual se va a reducir la cantidad de formaldehído que se va a formar, que es mucho más tóxico que el acetalaldehído, y con lo cual se reemplaza a este formaldehído por acetalaldehído, que es menos tóxico. Entonces, se reduce, digamos, la toxicidad que produce el formaldehído producido por la alcohol deshidrogenasa en reacción con el metanol. ¿Sí? Lo que básicamente hace es, utilizamos al etanol para tratar la intoxicación con metanol. Bien,